Gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga a todos mis hermanos en esta hermosa tarde de este día jueves 10 de septiembre del año 2020. Que Dios los bendiga. Es un privilegio poder saludarles y desde este medio poder conectarnos a este culto virtual en este día jueves. Demos gloria a Dios por esta gran oportunidad y pidamos al Señor su bendición para estar en este culto virtual. Vamos a orar al Señor. Conectémonos con Dios. Vamos a orarle, a darle gracias por esta oportunidad. Soberano Dios que estás en el cielo, Padre celestial, Padre bendito, una vez más venimos a ti, Señor Dios, para agradecer la oportunidad tan hermosa que nos das para estar, Señor Dios, delante de tu presencia, honrándote, Señor, glorificando tu santo y precioso nombre, Señor. Tu presencia, Señor Dios, Padre, con nosotros, Dios mío, a pesar, Señor Dios, de todo, sigue, Señor, ayudándonos, sigue levantándonos, sigue obrando, Señor, en cada uno de nosotros, con tu bondad, con tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Dios mío, te damos las gracias, amado Salvador, por la bendición tan apropiada de este hermoso día. Señor Dios, tan hermosa bendición, Padre Santo. Dios mío, gracias, Señor, porque nos tienes con salud, con vida, Padre Santo, porque nos tienes, Señor, acá en tu casa, Dios mío. Oh Señor, de mis hermanos en sus casas, Padre Santo, Dios mío, para adorarte, Señor, para exaltarte, para contemplar tu hermosura, tu grandeza, Dios mío, tu poder inescrutable, Padre Santísimo. Dios mío, te agradecemos, Señor, te agradecemos esta gran oportunidad. Gracias por el transcurso de la semana. Ya la semana, Señor Dios, va avanzada, adelantando, Señor Dios. Padre Santo, por tu gracia, tu amor y bondad, aquí estamos delante de ti, Padre Santísimo. Dios mío, permítenos entrar en ti, Señor. Perdona mis pecados, Dios mío. Perdona nuestras maldades, Dios mío. Perdona todas aquellas cosas, Señor Dios, omitidas, Padre Santísimo. Todas aquellas indolencias, todos aquellos impulsos, Dios mío. Todos aquellos arrebatos, aquellos impulsos, Dios mío. Señor, aquellas cosas, Señor Dios, Padre Santo, por las cuales, Señor, rogamos, nos limpie, Dios mío, nos ayudes, Padre Santo, Dios mío, para estar, Señor Dios, delante de ti con integridad, con amor, Padre Santo, con fidelidad, Señor Dios. Padre Santo, te adoramos, te agradecemos, Dios, te agradecemos, Señor Dios, tu bondad y tu amor, Padre glorioso. Qué bueno, Señor Dios. Desde este lugar, Padre Santo, te bendecimos. Desde este lugar te glorificamos, Dios mío. Gracias, Señor, por todo, Padre Santo, en esta hora. Dios mío, te agradecemos. Gracias, Señor Dios. Gracias. Aleluya, Señor Dios, gracias. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Oremos, vamos a leer la Biblia, hermanos. La palabra de Dios, vamos a estarla leyendo como siempre, hermanos. Leamos en una parte de Isaías, por favor, capítulo 29. Vamos al libro del profeta Isaías, el capítulo 29. Leemos para este devocional, gloria a Jesús. Del verso 1, gloria a Jesús. Dice la Escritura: Ariel y sus enemigos. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes.
Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como de la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Porque a Jehová de los ejércitos serás visitada. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que ponen en apretura, los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, esta es la lectura entonces para esta hermosa y preciosa tarde de esta reunión virtual. Gracias a Dios. Continuemos adorando al Señor y pasamos a las alabanzas. Y así Dios nos bendice a través del transcurrir de este culto virtual. Oremos pues. Seguimos en comunión contigo, querido Señor y Salvador. Seguimos delante de ti, Señor Dios, para adorarte, Señor, para contemplarte tu hermosura, Señor Dios. Oh Dios precioso, bendición, Señor Dios. Oh Padre Santísimo, poder, Señor, Padre, venir ante tu presencia, Dios mío, para exaltarte, para glorificarte, Dios. Oh Dios mío, te adoramos, soberano Dios, Dios bendito, aquí estamos de nuevo. Dios mío, Padre celestial, tú eres nuestro refugio, nuestro Salvador, nuestra bendición proviene de ti, dulce Dios, dulce Jesús. Nuestra vida es tuya, Padre Santo. Dios mío, no podemos hacer lo que queremos con la vida que tú nos has prestado. Dios mío, ayúdanos, oh Señor, maneja los hilos de nuestra vida, manéjanos, Dios mío, desde lo profundo de tu sabiduría, desde tu ciencia preciosa, desde tu amor glorioso, Señor Dios. Padre Santo, desde tu paciencia, Señor, sublime, Señor, conduce los hilos de mi vida. Te lo suplico, Padre Santo. Dios mío, por favor, Dios, dulce Señor, Señor de la gloria. Qué bueno, Señor Dios, Padre Santísimo. Oh Jehová, oh Señor Dios, oh Dios Jesucristo de Nazaret, precioso Jesús, precioso Salvador. Gracias, dulce Espíritu Santo, también por ese amor, por ese anhelo ferviente de estar con nosotros, los seres humanos, Señor Dios. Gracias, Dios. Gracias por la oportunidad, Señor, de vivir este hermoso día. Un día, Señor, muy espléndido, muy lindo, muy glorioso, Señor Dios. Un día muy precioso, Padre, que nos ha regalado de labores, Padre Santo, Señor Dios. Qué bueno adorarte, Señor Dios. Qué bueno exaltarte. Qué bueno glorificarte, Dios. Qué bueno bendecirte, Dios mío. Qué bueno darte gracias, Señor. Permite que sean gratos los dichos de nuestra boca, Señor, de mi boca. No mires, Señor, la iniquidad, Señor. No mires el pecado, Dios mío. No mires la maldad, Señor Dios. No mires, Padre Santo, Señor, lo imperfecto, Dios mío bendito. Señor, que suelo ser delante de ti, Señor Dios. Te adoro, Señor Dios. Te adoro, Señor Dios.
Aleluya, bendito Señor. Te adoro, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, Dios, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, Dios, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia, mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor Dios. Gracias por tu presencia, Señor gloriosa. Te adoro por tu gloria, por tu gracia, Señor Dios. Te adoramos, Dios mío bendito. Gracias, Señor Dios. Aleluya. Gracias, Señor Dios. Aleluya. Sí, Señor Dios. Aleluya.
Dios. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor Dios precioso. Gracias porque tú eres grande, Señor, porque nos has dado todo de una manera gratuita, Señor Dios. Oh Dios, gracias, gracias, Señor Dios. Por eso, Señor Dios, te damos gracias, Señor. Por eso, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cántelo ahí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, y aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. Y aunque yo ande valle de sombra y de muerte, y aunque yo ande valle de sombra y de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. Señor Dios, te adoro, sí, Señor Dios. Santo Dios. Aleluya, gracias, Señor Dios. Prepáranos para tu venida, Señor Dios. Prepáranos para tu venida, Señor Dios. Señor, que no me vaya a quedar, Dios mío. Dile ahí, si quiere, Dios mío, que no me vaya a quedar, Padre Santo. Aleluya. Te adoro, Señor Dios. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las
su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder, solo puedo adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder, solo puedo adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder, solo puedo adorarle a Él. Recibe la alabanza, Dios. Recibe la adoración, querido Dios, querido Padre, querido Hijo, dulce Espíritu Santo. Aleluya. Grande, grande, grande es tu poder, Señor Dios. Oh poder de Dios, gracias. Te exalto, Dios mío, gracias, Señor Dios. Privilegio grande poder estar cerca de ti, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Aleluya. Dios, tú estás con nosotros, Padre Santo. Grande es tu presencia, Dios. Santo Dios. Oh, gracias. Te exaltamos, Dios mío bendito. Sí, Señor Dios. Todo es tuyo, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Te adoro. Aleluya. Oramos a Dios. Te adoramos, Señor. Oramos a ti, Señor Dios. Rogando, Señor Dios, tu santo poder, tu santa bendición, Señor Dios. Oh, mi Padre Celestial, sobre tu pueblo cristiano, sobre tus hijos que profesamos la fe en ti, querido Padre. Señor, por favor, Dios Santo, rogamos encarecida y enfáticamente, Dios, que salves a tu pueblo, que nos salves, que nos ayudes a estar preparados para la venida de tu Hijo Jesús por tu pueblo. Por favor, Dios mío bendito, Señor Dios, bendice a tu pueblo, Señor. Oh, Dios mío, bendícelo de tal manera, Señor Dios, que tu pueblo podamos, Dios mío bendito, con plenitud vivir para ti. Que tu pueblo podamos salir, Señor, de aquellas situaciones, Señor, en las cuales patinamos. Señor, el Salmo 42 dice que tú eres quien saca del polvo al pobre y alzas, Dios mío, del muladar al necesitado, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios, ruego tu bendición, Señor. Ruego tu bendición, Padre Santo, Dios mío, para todo tu pueblo en general, Señor. Ten compasión, ten misericordia. Te lo ruego, Dios, sobre tu pueblo, Padre Santo. Señor Dios, por favor, Dios mío. Oh Dios precioso,
Gracias, Señor, por tus bendiciones, por este día precioso, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios, gracias por todo, Padre Santo. Te adoramos, Señor Dios. Te exaltamos, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Continuamos, hermanos, por este medio para bendecir a Colombia con nuestra oración. Vamos a hacerlo. Bendigamos a nuestro país de Colombia con nuestra oración. No olviden siempre orar por su país. Que Dios fortalezca y bendiga a todos los ciudadanos de nuestra patria de Colombia, desde el grande al pequeño, el rico y el pobre. Todos los colombianos necesitan de Dios, o necesitamos. Así que oremos por Colombia, como siempre, durante estos cultos. Pidámosle a Dios su protección para este hermoso país. Gloria a Jesús. Oremos también por la reapertura de las congregaciones, las iglesias. Nos dé Dios la bendición, la sabiduría para poder implementar todas las cosas que se necesitan para la reapertura. Y que Dios nos guarde de todo mal y de todo peligro. Oramos entonces. Oremos. Padre celestial, grande es tu poder, Señor Dios, al darnos el privilegio de orar, Señor Dios, por nuestro país. Mis hermanos desde sus casas, nosotros aquí, Señor Dios. Qué bueno, qué bueno, Señor Dios. Padre Santo, perdona a Colombia, perdónanos a todos los colombianos, nuestra indolencia, negligencia, desobediencia. Señor, perdona, Señor, perdona la maldad, perdona la iniquidad que es mucha. Salva, Dios mío, Señor Dios. Oh Padre Santo, salva las almas. Oh Dios precioso, qué bendición, Señor Dios. Bendice a Colombia, Señor. Bendice a Colombia, Padre Santo. No tomes en cuenta, Señor, a mi país. Tanta maldad, Dios mío bendito. Señor Dios, tanta iniquidad, Padre Santo. Dios mío, te ruego, oh Padre, por todo lo ancho y extenso, Señor, de mi país. Dios mío, desde sus regiones, sus subregiones, sus departamentos y municipios. Por favor, acuérdate de cada colombiano, Señor, del presidente, de los grandes, de los nobles, pero también bendice la clase media y la clase alta, la clase baja en cuanto a la economía. Señor, a los ancianos del pueblo, la tercera edad, también, Señor, oh Padre Santo, a los hogares, como también, querido Dios, soberano Señor, a la juventud de mi pueblo Yarumal, de Colombia más bien, Señor Dios. Los jóvenes son los que menos acuden a ti, Padre. Te pido una visitación grande para la juventud. Por favor, ten compasión, ten misericordia. Aquí estamos y oramos por Colombia, Señor, y te pedimos tu bendición, tu protección para este hermoso país. También, Señor, por este hermoso municipio de Yarumal, Señor, en el cual nos compete todos los días clamar a ti, Padre Santo, porque tú, Señor, Padre Santo, nos colocaste como sal y luz del mundo, Padre Santísimo, para dar, Señor, cierto uso a la tierra con nuestras oraciones. Te ruego, Dios mío, Señor, tu bendición. También, Señor, por la reapertura de las congregaciones.
de los templos, Dios mío. Señor, ayúdanos a ser ordenados. Ayúdanos a todos los pastores, Dios mío, a poner, Señor, en práctica todos los requerimientos, las exigencias por la salud del todo creyente, Dios mío. Señor, ten misericordia. Dios santo, te lo suplico, Dios. Dios santo, te adoramos, Señor Dios. Qué bueno eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición tan grande, Dios mío, de poder estar, Señor, delante de ti, Padre Santo, Dios mío. Señor Dios, gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Dios lindo, te adoramos, Señor. Amén, gloria a Jesús. Estamos confiados de que Dios nos dará la sabiduría para reaperturar las congregaciones y que todo va a salir bien con la ayuda de Dios, y que los hermanos también van a ser muy juiciosos para cumplir con todas las reglas y normas con las cuales hay que estar abriendo las congregaciones. Sí, entonces para adelante, hermanos. Dios te bendiga, hermano Pastor Fernando Acosta desde La Guisal, con su esposa, allá en el municipio de Itagüí. Saludos, pastor, para usted y para su esposa y la iglesia en el Ajizal, gloria a Jesús. Dios bendiga a ese pueblo de Dios allí, en aquel barrio de Itagüí, gloria a Jesús. Aleluya, qué bueno estar viendo su sintonía ahí, gracias a Dios. Hermanos, entonces hay una exhortación para mis hermanos, y es que están dejando la congregación. Veo muy poquitos ahí, veo muy pocos, y estos no son todos los que pertenecen acá, falta una cantidad. ¿Qué pasaría? Gloria a Jesús. Eso siempre lo baja un poquito, porque estar aquí al frente de una pantalla no es fácil, y sé que allá estar al frente de una pantalla ya tampoco es fácil en casa, pero ese es el medio que Dios nos ha dado para congregarnos. Imagínese, usted se queda sin culto, así sea virtual, poco a poco pues va decayendo su ánimo, ¿sí? Su vida espiritual, y bueno, pero el verlos ahí a todos los hermanos le anima al pastor, ¿cierto? Que lo pueda decir el pastor que está ahí, hermano Fernando. Cuando el pueblo está ahí en línea, pues uno se anima, claro, porque uno se esfuerza por preparar un mensaje y todo, y orar y todo por estos cultos y estas enseñanzas, pero si no están todos, imagínense, hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Saludos desde José María Córdoba. Sí, hermanos, saludos, los recibimos en el nombre de Jesús. Así que anime a los hermanos que, pues, ¿qué pasaría hoy? No se conectaron, ¿verdad? Qué charro. Siempre han estado ahí, pero bueno, vamos a tener entonces el mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Gloria a Jesús. Amén. Y vamos a orar por la palabra, que Dios nos ayude a entenderla, a comprenderla. No olvide que el 12 de septiembre, o sea, el sábado, tendremos unas conferencias misioneras con los misioneros Clemente y Rómulo Vergara, ¿cierto? Que son oficiales de la obra a nivel internacional. Ellos saben mucho de la obra misionera, y entonces qué bueno que nos conectemos en las horas de la mañana y en las horas de la tarde también. Por ende, pues no va a haber transmisión de la Iglesia Movimiento en Yarumal, y vamos a dejar para que usted se pueda conectar a las plataformas adecuadas para que nos veamos las charlas misioneras o los mensajes de la obra misionera. Amén. Entonces, bueno, hermanos, para adelante con Cristo. Vamos a orar por la palabra del Señor. Dios nos hable a través del mensaje que tenemos para el día de hoy. Gloria a Jesús. Amén. ¿Alguien me puede ayudar aquí a orar por la palabra del Señor? Aleluya. Mi querida esposa me ayuda a orar por la palabra del Señor. Alabanzas a Dios.
bendiga a todos, hermanos, en esta preciosa noche. Vamos a estar orando por el mensaje de la palabra de Dios, que sea Dios quien ministre nuestras vidas a través de ellos. Oremos. Padre que estás en los cielos, Sí, Señor. Dios Todopoderoso y eterno, Señor, estamos delante de ti en esta noche. Gracias, Dios, Señor Dios, dándote gracias por la bendición que nos por estar con otorga, Dios mío, de nosotros, estar Padre aquí en esta Santo. noche, Señor, una vez más. Dios En mío, tu presencia, Dios mío, dame en las este lugar, palabras, Señor, Señor. sé que no merezco. Suplicando, Dios mío, Señor amado, la Señor bendición del Dios, cielo, nada, pero Padre, tú eres para hermoso, lindo, hermoso, la exposición precioso. de tu palabra, Señor, en esta Háblanos noche, a través de Dios. la palabra del Seas Señor. tú ministrando, Dios mío, Te Señor, suplico, nuestras Dios mío. vidas, Padre. Ministranos, llénanos, La Dios unción mío. de tu Espíritu Santo, Dios mío, esté, Señor Unción de tu Jesús, Santo, cobígenos, sobre la vida, Dios mío, Señor, de tu siervo, Dios mío, tú la Señor ayudes, Dios, Padre, danos la la fuerza, bendigas. Padre Santo. De la sabiduría, la gracia, el poder, la autoridad del cielo, Señor, para que tu palabra, Dios mío, Señor, sea expuesta, Dios. Tu autoridad del cielo, Padre, ministra nuestros corazones, Señor, y permite, Padre, que cada día podamos, Dios mío, Señor, abrir el corazón para que esa palabra, Dios mío, penetre lo profundo de nuestro ser, Señor. Habla, Dios mío, al corazón, Señor, de cada oyente, Dios. Habla, Dios mío, Señor Jesús, a través de la distancia, Dios mío, ministra a mis hermanos allá en casa, Señor, a nosotros en este lugar, Dios mío. Señor, necesitamos, Dios mío, tu ayuda, Padre. Glorifícate Tu en nosotros. misericordia y tu bendición en esta noche, Dios. Dios mío, bendícenos, Hermanos, Padre. dejamos, Señor, dándote Toca nuestras gracias. vidas con tu Porque gloria, eres tu grande y Espíritu poderoso, Santo, Señor. límpianos Ayúdanos en de esta toda preciosa maldad, noche, Señor, Señor. de Corrige, toda Dios mío, con tu desobediencia, preciosa Padre palabra, Santo. Señor. Corrige, Dios mío, Señor. Señor, corrígenos, Padre. Nuestra vida, Dios mío, Señor, Ministra, cada día, Padre. tócanos. Haznos, Señor, Necesitamos, Dios mío, Señor, la mover ayuda, la a tu bendición gloria, del Señor cielo, Dios. Señor. La bendición del Todopoderoso sea sobre nosotros, Padre. Señor Te Dios. doy gracias en esta hora, en el Gracias, nombre de Señor. Jesús. En Amén. nombre de Jesús, Dios mío, amén. Amén. Dios la bendiga a todos. Amén. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Aleluya. Bien, les tengo un adelanto del mensaje de la dominical. Ya está listo con la ayuda de Dios. Es un mensaje muy necesario para la iglesia, hermanos, y orándole al Señor y por idea de Dios a través de un hermano, pues el título de la enseñanza dominical del próximo domingo será El espíritu errante de Caín. Sí, ese va a ser el de la dominical el próximo domingo. Sí, acuérdense que en la tarde tendremos un evento, ¿cierto? Y no va a haber transmisión en la tarde, el día domingo, con la ayuda de Dios. Bueno, hermanos, pero hoy continuamos con el tema. Hoy continuamos con el tema la vida espiritual de la iglesia. Amén, esta enseñanza hermosa. La vida espiritual de la iglesia. Gloria a Jesús. Amén. Hemos de observar a través de la palabra del Señor que la iglesia ha descuidado unas cuantas áreas. ¿Sí? Por ello, el ánimo de la iglesia es voluble, ¿sabes? Porque cuando descuidamos estas áreas tan vitales que voy a repetir enseguida para retomar las siguientes, entonces la vida cristiana va en declive, en descenso. Y la Escritura no nos recomienda que usted y yo vivamos una vida cristiana, ¿cómo se llama eso? Descendiente, o sea, en descenso, sino que vivamos una vida cristiana ascendiente o en ascenso, cada día, en crecimiento. Gloria a Dios. Este tiempo en el que estamos es un tiempo bastante riesgoso para el cristiano, pues realmente mucho cristiano ha decaído y se ha entregado a la vida del conformismo y algunos hasta la vida mundanal, sí, pero entonces es producto
de las áreas, cierto, que el cristiano ha descuidado. Recordemos entonces las áreas en descuido. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Recordemos que la vida espiritual, según la Sagrada Escritura en Gálatas capítulo 5, es todo un conjunto ¿de qué? De elementos que debemos de cuidar, ¿sí? La vida espiritual es como, digamos, el cuerpo físico que se compone de cabeza, extremidades inferiores y mayores, ¿cierto? Y de todos los órganos para poder tener vida, ¿cierto? Para poder tener una integral vida que se pueda decir, ¿cierto? Hay un ser humano que tiene, ¿cierto?, vida en sí. Gloria a Jesús. La vida espiritual es lo mismo. Según la Escritura, en Gálatas nos habla del hombre natural y el hombre ¿qué? Y el hombre espiritual, ¿cierto? Gloria a Jesús. La Escritura nos dice acerca de cómo alimentar al hombre espiritual, ¿cierto? Pero también nos dice de cómo se alimenta el hombre natural o carnal, el que no entiende las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, ¿sí? Gloria a Jesús. Entonces, nosotros los cristianos, hermanos y hermanas ahí presentes desde sus casas, necesitamos tener un autocuidado. Usted sabe qué significa eso, ¿cierto? No podemos tener a un pastor a toda hora a los pies, gloria a Jesús, detrás de nosotros. Es como el proyecto, o más bien el decreto gubernamental, que ya se acabó la cuarentena. Ya a cada quien le dejaron a su ¿qué? A su disposición el autocuidado, ¿cierto? La vida cristiana necesita de autocuidado. Ese autocuidado se da a través de unos tres elementos, que es el temor de Dios, ¿cierto? Ese es el primero. No puede haber autocuidado si no hay temor de Dios. Gloria a Dios, ¿cierto? La Biblia expresa claramente acerca de que Dios se manifestará a aquel que tiembla a su palabra, o sea, tiene temor de Dios, respeto a Dios. Es lo que necesita el cristiano, lo que necesitamos los cristianos hoy en día, en el último sprint final que estamos ya teniendo, porque la venida de Jesucristo, pues a las puertas está. El apóstol Pablo decía, ¿cierto?, acerca de que la venida de Cristo estaba muy cerca y faltarían, si viniera ahorita, unos 2000, unos más o menos, ¿cierto? Estamos en 2021, unos más o menos 1900, ¿cierto?, años. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, miremos esta enseñanza, porque se ve el declive de mucho cristiano, ¿cierto?, a nivel congregacional. Se ve el desánimo de mucho cristiano, porque el enemigo ha logrado, ¿cierto?, taladrar a mucho cristiano y dejarlo hueco hacia adentro. Entonces miremos y recordemos esto: la vida espiritual, hermano, no se puede descuidar. Hay que señalar que muchos ministros de altar y mucho pueblo del Señor evidencia un deterioro de su vida cristiana y de su vida pastoral, que se deja ver en tres importantísimas áreas. Ojo:
¿cierto? Un cristiano bueno y un pastor, hermanos, ministro de altar, pueden dejar ver, ¿cierto? Pueden dejar ver que grietas en su vida mediante su vida espiritual mal manejada. Gloria a Jesús. También una segunda manifestación, ¿cierto?, de alguien que se está dejando, escuchen esto, bajar por las circunstancias y el enemigo, es la mala administración de su casa. Usted y yo, después de cuidar, ¿cierto?, nuestra vida espiritual, ahora nos ponen a cuidar. El libro de Eclesiastés dice, Eclesiastés es que dice, a cuidar nuestra propia viña, ¿sí? Habla del hogar, gloria a Jesús, ¿cierto? Acuérdese que muchos le ponemos mucha atención a los hogares de fulano, perano y sultano, pero a nuestro hogar lo dejamos, como estábamos trabajando ahorita, enmalezar ¿cierto? Hasta que para desmalezarlo tenemos que sufrir, ¿cierto? Sufrir y mucho, porque una cosa es arrancar una ¿qué? Una hierbita así de este porte, eso es hasta divertido, ¿cierto? Pero arrancar una maleza, ¿cierto?, que casi lo supera uno, eso requiere de fuerza, ¿cierto?, y de sacarse un que otro uñero y sangre también, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿qué? La vida familiar se tiene que cuidar. ¿Después de qué? De cuidar la vida espiritual individual de cada uno. Yo le hago una pregunta a usted: ¿cómo está su vida espiritual? De su vida espiritual depende su vida familiar. Más bien, vamos a hacer una redundancia aquí bien redonda, ¿cierto? De su vida espiritual, del buen funcionamiento de la vida espiritual, depende el buen funcionamiento de su vida familiar. Gloria a Jesús, ¿cierto, hermanos? ¿Sí me entienden? Entonces, hermanos, observemos con harta atención nuestra vida espiritual, pero también luego nuestra vida familiar. Gloria a Dios. Hay cosa más hermosa que tener un hogar funcional, que eso anima, ¿cierto? Eso levanta, ¿cierto? Acuérdese, ¿quién es el que dice, el escritor que dice que nuestras oraciones no deben de tener estorbos? ¿Cierto? Es el apóstol Pablo, ¿cierto? En Romanos 7 o en 1 Corintios 7, donde dice acerca de las familias, ante todos los matrimonios, cómo deben de vivir en armonía, ¿cierto? Para que las oraciones no tengan estorbo. Yo tengo que preocuparme por tener una esposa feliz, ¿cierto? Usted también, pero ellas también tienen que preocuparse por tener a un hombre feliz, que es muy vital esto, para que las oraciones no tengan estorbos, ¿cierto? Él se vuelve un cerco de protección a ella y ella se vuelve un cerco de protección a él, pero eso depende mucho de la vida espiritual de cada uno de ellos. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Bueno, hermanos, entonces la administración de casa y familia, según 1 Timoteo 3, 2, 5, ¿cierto?, es muy importante. Gloria a Jesús. Mire, entonces, para ir redundando esto ¿cierto? O ir recordando más bien hasta dónde íbamos en esta enseñanza. Los síntomas de grietas espirituales en la vida de un creyente y de un pastor son muy visibles, ¿cierto? Son muy, ¿qué? Casi que tangibles. Me refiero a que casi que se palpan, se tocan. ¿Entienden eso, no, hermanos? Amén. Pueden decir amén allá también, así amén, ahí lo dice. Hermano, miremos algunos síntomas o grietas de la vida espiritual de una iglesia y del pastor.
Recordémoslo apenas porque ya lo vimos el día domingo, pero entonces mire. 1. Carencia de la vida de oración y de genuina espiritualidad. Fue el reclamo que le hizo Jesús a la iglesia de Esmirna, no, de Tiatira, ¿cierto? Allá en Apocalipsis capítulo 2, ¿sí? La iglesia de Tiatira tenía ciertas apariencias, ¿sí? Ciertas apariencias no eran ecuánimes ¿a qué? ¿Cómo se llama? Coherentes con lo que realmente la Biblia dice, ¿cierto? Debe de manifestar un creyente cristiano, no de apariencias. El ser humano está establecido, hermanos, que le gustan mucho las apariencias. ¿Por qué creen ustedes que al ser humano le gusta mucho las apariencias? Bueno, sí, porque desde el origen, ¿cierto? Eva quiso, ¿cierto? Se dejó engañar del enemigo y quería vivir una vida aparente. Me refiero a que Eva se dejó engañar por la serpiente que le dijo, serán como Dios. ¿Cierto? Así, ¿cierto? Entonces mire eso tan tremendo, ¿cierto? Desde el comienzo el ser humano, digamos así, hermanos, para que nadie se sienta mal, nos ha gustado tener una vida aparente por fuera, aunque nuestro interior esté desbaratado. Gloria a Jesús. Eso no es vida, hermanos. Eso no es una genuina e integral vida cristiana. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, carencia de una vida de oración y genuina espiritualidad, superficialidad y liviandad doctrinal en la exposición bíblica y en la respuesta del pueblo a esa liviandad. Oigan esto es como se llama, esto es una reciprocidad, ¿sí? La tercera grieta o síntoma de una iglesia estar enferma junto con su pastor es que él les predica liviano y ellos aceptan liviano. Estamos en problemas, ¿cierto o no? El evangelio actual no es que sea un evangelio moderno. Gálatas 1 dice que no es que haya, ¿cierto?, otro evangelio, sino que es que los hombres, dice, han pervertido. Otra versión dice, han modernizado el evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué lo han modernizado? Para su propio mal. Gloria a Jesús. ¿Sí? Hoy ven a una iglesia cristiana que está más o menos bien ubicadita y los que se levantan no son tanto los inconversos. ¿Quiénes son? Los mismos. Por eso, amigo, usted que me escucha ahí, usted nunca puede pensar, ¿cierto?, si es usted una persona coherente, consistente, congruente. No puede pensar en que todas las iglesias vamos a hacer esto. Jamás. Eso nunca va a ocurrir. Nunca. Por eso las SS, sociedades secretas, y el grupo, ¿cierto?, de estas personas dicen que las religiones dividen, ¿cierto?, dividen las culturas, las sociedades, y que eso hay que quitar de raíz las religiones. ¿Qué se acerca para el cristianismo entonces? ¿Qué se viene agigantado con pasos largos hacia el cristianismo? ¿Saben, hermanos? Los conceptos doctrinales, ¿cierto?, siempre van a ser van a ser diversos, muy bien, diversos. Por ejemplo, el concepto del vestido, eso es una polémica horrible entre un grupo y otro. Unos dicen que no es para tanto,
otros dicen que sí, ¿cierto? Es una polémica horrible, pero no más escudriñando 2 textos bíblicos nos damos cuenta que a Dios le interesan las 3 partes del ser humano. Que Dios no deja a un lado la santificación ¿de qué? Del cuerpo. ¿Cierto? Mirando contextualmente dice, hermanos, también el apóstol, que somos representantes del reino del cielo o embajadores del reino del cielo, y por ende sentido común, ¿cierto?, nos lleva a pensar que si no existieran los otros 2 textos o más que nos hablan de que a Dios le interesan nuestras 3 partes completo, ¿cierto? Entonces, por ende, razón obvia y lógica, ¿cierto? Intuitiva, ¿cierto? Nos daría a pensar de que un embajador, pues, ¿qué se va a ir de playeras a hablar por su país? ¿Cierto? De que un embajador, ¿qué se va a ir de camisilla mostrando los pelos de don Juan a mediar por su país? ¿Qué es lo que va a decir el país, ¿cierto?, donde este está con su embajada de su país, si se presentara así? ¿Qué diría? ¿Cierto? ¿O ustedes sí están entendiendo el mensaje o no? Amén. Por ejemplo, note usted un embajador, pongámosle, ¿de dónde? Un embajador de un país árabe, ¿cierto? De un país árabe en un país oriental, occidental, ¿cierto? ¿Cómo se presenta el embajador del país árabe? Con sus, ¿cómo se llama?, vestuarios que lo identifican como un musulmán, ¿cierto? Que lo identifican como un ¿qué? Islamista. Su barba larga, ¿cierto? Y sus vestidos, bueno. Entonces la superficialidad y liviandad doctrinal en la exposición bíblica y la respuesta del pueblo a esa liviandad son síntomas de que la iglesia está. Usted se acuerda cuando Josías, escúchenme bien, ¿sí? No les voy a dar los textos así como tal para que otra vez, ¿cierto?, sí, esté muy pendiente. ¿Sabe cómo encontró Josías el templo? Cuando hubo un hallazgo de los libros, ¿cierto?, de la ley de Dios, ¿cierto?, fragmentados, o sea, deteriorados. Josías hizo ese hallazgo, ¿cierto?, de la palabra de Dios, por decir así, ¿cierto? Estaba por allá en un lugar, leyó, ¿cierto?, acerca del mandamiento de que sobre la casa de Dios. Si fue a la casa de Dios, ¿cómo encontró la casa de Dios? Sí, pero digamos, mire qué cosa tan tremenda, ¿no? Hermanos, uno se pone a observar que el calor humano en una casa es importantísimo. ¿Es qué? Váyase un añito de su casa. ¿Y cómo la encuentra? La encuentra muy diferente. Pero váyase 3 añitos de su casa y verá cómo la encuentra. Ahora, ¿cuántos años llevaba la casa de Dios sola? Le dejo esa tarea. Llevaba muchos años. ¿Y Josías cómo encontró esa casa? La encontró agrietada, con fisuras. ¿Usted sabe lo que significa una casa agrietada con fisuras? Eso es un peligro no meterse allá. ¿Usted sabe lo que significa un cristiano agrietado y con fisuras? Es un peligro relacionarse con él. ¿Entienden o no? Usted ve que hay personas con conceptos totalmente errados
que no se quedan callados, sino que los divulgan con la gente, precisamente con la gente más, ¿cómo se llama eso? Con la gente más débil doctrinal. Y claro, los más débiles doctrinales ven a una persona, ¿cierto? Que tiene esas palabras así, ¿cierto? Y mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, y se agarran todo eso, ¿cierto? Y resulta de que esa pared fixurada se les puede ir encima a los dos y acabar. ¿Me están entendiendo, hermanos, o no? Y allá. Uno no puede darle lugar a las fisuras. Uno no puede darle lugar a las grietas. En la vigilia pasada, que les debo el tema, se lo voy a repetir, hermanos, acerca de hace por ahí 5 años lo di, ¿cierto? De las 12 puertas de las murallas de la ciudad santa. Qué tremenda profundidad de mensajes de cada puerta, con esas 7 torres. Qué profundidad tan tremenda, aplicable totalmente a nosotros, ¿cierto? Hay una puerta de las aguas, hay una puerta de la fuente, hay una puerta de las ovejas, hay una puerta del pescado, hay una puerta vieja, hay una puerta del muladar, ¿cierto? ¿Cuál más? Hay una puerta de los caballos, etcétera. 12 puertas. Que de cada una sacaríamos una enseñanza, ¿cierto? Tan importante para ver el simbolismo de cada una de esas puertas y de esas torres. La Biblia es tan hermosa. Por eso entonces nosotros, si usted se siente bien en su congregación, ¿cierto? Y corrobora como los bereanos que lo que se dice es bíblico, ¿cierto? Quédese ahí, mijo. ¿Para dónde va? ¿Cierto? Por ahí dice un dicho que si por aquí llueve, por ahí en otros lados no escampa. Si le están dando el alimento, dígame, ¿a qué sabrá ese alimento que los granjeros ponen en cuadros? ¿Cómo se llama eso? Para los animales, forraje llamaban en el tiempo antiguo, pero hoy lo llaman heno, muy bien. ¿A qué sabe eso sin miel? ¿Se lo podrán comer los animalitos? ¿Cierto? Sin estar untaditos de algo dulcecito, ese tal heno, que eso por lo regular es seco, ¿cierto? Tienen que remojarlo con alguna bebida. Y resulta de que hay lugares donde les dan ese pasto seco totalmente, y por eso el cristiano es seco. Por eso el cristiano no ora, ¿cierto? Un ayuno es pesado para un cristiano de esos, una vigilia también. Pero usted, ¿cómo se siente, cierto? ¿Cómo se siente, hermano, en el lugar donde Dios lo colocó? Me imagino que se debe sentir realizado. Usted tiene unas enseñanzas que Dios le ha dado claras. Déjeme decir que hay gente que duda es porque quiere dudar o porque tienen alguna, ¿cómo se llama eso? No porque no se les hable claro, sino porque quieren dudar o tienen alguna empatía con alguna cosa en el mundo, y entonces lo justifican con algunos conceptos personales, aunque ya tienen claro, por sentido obvio y lógico y natural, ¿cierto? Gloria a Dios. Bueno, hermano, entonces Ezequiel 13, 10 al 15, Ezequiel 33, 31 al 32 nos hablan de la superficialidad, liviandad doctrinal en la exposición bíblica, en la palabra y en la respuesta del pueblo. Lo vemos en el pueblo de Israel.
Les llegaban profetas de esos falsos y ellos mismos los acogían. Y les llegaba Micaías y lo ponían a comer pan y agua. ¿Cierto que sí o no? Les llegaba un profeta de esos malos como aquel hombre, ¿cómo se llamaba? El jefe de los profetas según Segundo de Reyes 20, ¿cierto? El jefe de los profetas llamado ¿cómo se Dios mío, por Dios, ¿cierto? El que estaba a favor de Acab, que le profetizaba siempre lo que Acab quería escuchar. De Jesús. Y este tenía un montón de profetas que profetizaban también lo mismo, y ese pueblo estaba feliz, ¿cierto? Y Acab feliz, porque aquel con el cuerno de hierro tocaba y sonaba bonito, y entonces luego se reunían y las profecías eran como las de hoy en día en muchas multitudinarias iglesias. A toda hora profecías en una iglesia, ¿cierto? Hablándole al oído a alguien, no de un mensaje exigente, ¿cierto? Que limpie y cambie, sino siempre temas halagüeños y de prosperidad, y de esos temas. Dios nunca va a hacer eso así, hermanos. Gloria a Jesús. Bueno, ¿sabe qué otra manifestación de grieta y superficialidad, de grietas, cierto? Y síntomas es la escasez de bautismo en el Espíritu Santo en gran cantidad de cristianos en las iglesias. Creo que usted se inquietó por esto desde el domingo que escuchó esto, hermanos, que en mucha congregación, hermano, el bautismo en el Espíritu Santo es un tema secundario, si acaso, o terciario, cuartiario, quintiario. Es un tema que no interesa mucho. El bautismo en el Espíritu Santo en gran cantidad de cristianos de la iglesia ha perdido mucho valor, no porque no tenga valor, sino porque el cristiano no le interesa mucho. Y bueno, también había que examinar que no se predica mucho de esto. Claro que sí. Amén. Otra es el poco o nada de llamamiento al santo ministerio, ya también lo vimos. Otra es la ausencia de visión misionera. ¿Cuántos quieren ir a la obra misionera? Y preguntémosle a cualquiera de los creyentes cristianos, una iglesia promedia de 100 personas, querrán ir por ahí 2 o 3. Dígame una iglesia de 30 a 35. ¿Quién querrá ir a la obra misionera? Eso es lo primero que se imaginan, es que, como veía yo en estos un documental sobre el Mitú-Baupés, donde comen un gusano, ¿cierto? Allá que es, ¿lo comen allá? No, ese no, un gusano normal, ¿cierto? Con pelos, eso lo echan por allá una paila, ¿cierto? Lo fritan y luego le quitan los pelos y se lo comen así, y quien lo come dice que sabe a lo que sabe el gusano ese de tierra, ese gordo blanco, eso, que sabe a eso. Cogen las ranas y se las comen. ¿A qué sabrá un murlito de rana? Está bueno, debe saber, bien preparado. ¿Se imaginan entonces ellos, ¿cierto? Ay, no, a cambiar mi comida, a cambiar mi vestido, ¿cierto? Todo esto. Entonces, no hay visión misionera. Gloria a Jesús. Aleluya. Otra es la esterilidad para producir nuevos líderes y nuevas iglesias. Ay, Dios mío, ayúdenos, Padre. ¿Cuál es la otro síntoma, Urieta? Esterilidad para producir nuevos líderes y campos blancos. Hablando de Yarumal nomás.
Yo no sé, hermanos, que Dios nos ayude y nos perdone si hemos sido muy flojos. Y atribuimos, y puede ser así, ¿cierto?, de que Yarumal es un pueblo más de 90% tradicionalista y solo 10% de cristianismo. Hemos luchado, ¿cierto? Hemos luchado ¿en dónde? En varias partes aquí en Yarumal. En Briceño hemos luchado. ¿Dónde hay un campo blanco? Allí ¿cómo se llama eso? En el Cedro también. El misionero de Jue ni siquiera trajo las cosas de allá de las sillas y lo que hay allá del templo. Tremendo. Y ahí está. ¿Quién quedó? Solo una ancianita ya que ni siquiera se ha vuelto a llamar. Por eso es que llegan los señores pentecostales. ¿Y qué? Y claro, ¿trabajan dónde? En fundamento, en otro fundamento. Porque la visión misionera está. Y la escasez y la esterilidad es grande. Que Dios nos ayude y nos perdone, hermano. Y nos mueva, nos sacuda. Hoy no se escucha decir, venga pastor, venga, ¿cómo va allí? ¿Cierto? Qué bueno ir a conocer Cedeño, mire qué vergüenza. Yo lo conozco y yo sé que tal vez usted también, yo lo conozco 3 corregimientos de Yarumal en 8 años. No le estoy señalando a usted, solo conozco 3. Cedro, Pueblito y Llanos de Cuibá. ¿Pero cuántos son? Son 7. Desde allá, desde el municipio de Toledo, su cabecera municipal, se ve uno que se llama Ochalí y La Loma de Ochalí. 2 corregimientos. Pero allá no hemos ido. Ayúdenos, Padre, la oración es ayúdenos, Dios mío. Perdónenos. Otra es la indiferencia ante el acontecer social del mundo que nos rodea. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es la circunstancia del mundo que nos rodea? ¿Cierto? Pues precisamente es este problema que estamos pasando. ¿Cómo estamos ahí en esto? ¿Estamos indiferentes? ¿Cómo estamos? ¿O siquiera oramos por la situación que estamos enfrentando? Indiferencia ante el acontecer social del mundo que nos rodea. El pecado de la gente no causa lágrimas en nosotros ya, ¿cierto? El deterioro moral, espiritual de la gente. Nos acostumbramos a ver eso. Como quien se acostumbra a que en un barrio estén asesinando y él puede dormir tranquilo escuchando un traqueteo ahí en la vecindad y quién sabe a quién mataría. Indiferencia, hermanos. Dios mío. La monotonía y ritualismo en las actividades de cultos y reuniones. Esta es otra. Monotonía y ritualismo en los cultos y las reuniones. ¿Cómo viene usted a un culto? ¿Cómo hago yo un culto? ¿Sí? ¿Cómo vamos al programa? Todavía, como dice el Salmo 133, ¿cómo dice ese Salmo? Y como dice el Salmo 27:4, como dice Hebreos 10:27, como dice Salmos 42. Gloria a Jesús. Si venimos felices de como dice el Salmo 133 dice, cuán agradable y delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos bien. Pero
Pero si venimos otra vez a ver a los mismos allá, los mismos tres, eso se llama monotonía. ¿Cierto? Si venimos así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, con deseo, Dios, haz algo en este día, en este culto, vamos bien. Pero si venimos pues voy para el culto, ¿cierto? Otra vez ahí voy para el culto porque es que me voy a quedar haciendo en la casa. Se llama como eso, monotonía, rutina. Gloria a Jesús. Si venimos como Hebreos 10:27, 20 ¿qué? 25, ¿cierto? No dejando de congregarnos como algunos lo tienen, pero en sentido de responsabilidad, no porque estén ahí oprimiéndome. Bien, pero si venimos, yo voy a porque de pronto me regañan o me llaman y qué fastidioso que a uno lo llamen porque no fue a un culto. Si lo hace así, grave. Gloria a Jesús. ¿Cómo enciende usted ese dispositivo allá? Cuando vamos a entrar, ¿cierto? Al culto, gloria a Jesús. Con amor, con deseo de que Dios lo bendiga, o cómo entra usted ahí. Gloria a Dios. Yo no sé, hermano, pero yo me imagino que usted, yo no lo he visto, ¿cierto? Allá, yo me imagino que usted en casa, pues ordena su casa antes del culto, ¿cierto? Deja todo bien para sentarse ahí, ¿cierto? O pararse, no sé qué sé yo, y dedicar ese tiempo del culto a Dios. No creo que esté allá haciendo otro tema, otras cosas. Bueno, hermanos, señales de deterioro en muchas familias pastorales hoy. Ay, Dios mío, ayúdenos, que ojalá yo no esté aquí. Vamos a mirar lo que usted tiene que saber, ¿cierto? Usted debe de saber para qué, cómo está el pastor suyo. Usted debe saber la condición de él para qué. Dígame para qué debe saber. Aquí dígame de a uno. 1, para orar. 2, para animarlo. ¿Cierto? También sirve, sí. Aquí dice, debe de saber, ¿cierto? Ay, no, el pastor ese vive en el cielo. No sabe cuántos problemas de tentación hay a veces. Usted sabe que a mayor, ¿cómo se llama eso? ¿A mayor qué? A mayor nivel. Por allá un soldado dijo, uy, pero es tan enano, tan chiquito. Pero vio a un grandulón y dijo, eso sí lo puedo alcanzar fácil con mi ¿qué? Con mi fusil. Porque el enanito ni se veía según él. El enanito, y más que los enanitos siempre son muy ¿cómo se llama? Muy... Y él así, pues este chiquitín se mueve mucho. Por su volumen no lo puedo enfocar bien con mi ¿qué? Telescopio de mí. Pero vio un grandulón y dijo, este es el blanco, esta cabezota tan grande y este cuerpote tan grande, este sí lo tumbo fácil. Claro, a mayor nivel. Pero ustedes a veces creen que, las alitas aquí, ¿cierto? Y la cosita aquí. Ay, Dios mío. Uno se ve a veces, y hay que hablar sinceros, uno se ve a veces a gatas. ¿Sí? Por las presiones y las tentaciones. Gloria a Jesús. Qué bendición. Hermanos, entonces pilas. Vamos mirando esto para ir concluyendo, ¿sí? Me dan un momentico más. Escuchen esto. Señales de deterioro en muchas familias pastorales hoy. Señales de deterioro en muchas familias pastorales hoy.
y familias influyentes en la iglesia. Miremos una a una. Sí, son como 5. Permítanme, se las digo. 1. Mucha televisión y ninguna oración. Ay, ay, ay. ¿Cuántas familias se ven todas las novelas? ¿Cierto que sí? Todas. Las pervertidas novelas. Ay, Dios. ¿Cuántos niñitos de ustedes, o nuestros por decir, se pasan viendo ahí, usted por desencantarse de ellos, les da un dispositivo celular, dizque para que vean muñecos? ¿Y qué muñecos ven? ¿Qué caricaturas ven esos niños? Me plació tanto un día, hermanos, que estas peladas eran adictas a la tal Pepa y al muñequito Kaiju, entre otros. Y cuando les dije, vamos a mirar el historial de estas series animadas, y claro, cuando se dieron cuenta, ¿cierto?, del historial, cogieron un miedo a eso, porque la canción del Cayo decía, ¿soy qué? ¿Cómo era que decía? Soy calvo, algo así. Un demonio ahí. Y a partir de ahí, usted sabe lo que significa la influencia que tiene la empresa Disney y ¿cómo se llama? Y esas otras. ¿Cuánto dinero ganan ellos por haber hecho pactos satánicos para tener a toda la población infantil viendo sus series? Y un cristiano, un hijo de cristiano metido en esas cosas. Eso es señal de deterioro, ¿cierto o no? De mucho deterioro. Hay una gran indolencia en nosotros los padres hoy en día, ¿cierto? Que a veces hasta queremos pasarle la responsabilidad de educación bíblica y espiritual a las programadoras. ¿Me entienden eso? A los programas infantiles, cristianos entre comillas. Porque nos da una pereza sentarnos con nuestros hijos, ¿a qué? A leerles la palabra, a ayudarles, a instruirles, a indicarles. Gloria a Jesús. Nos da una pereza hacer el culto familiar en casa. ¿Cuántos hacen culto familiar? Nos da una pereza, hermano. Es señal, hermano, esto de deterioro en muchas familias hoy en día. Ay, Dios mío. Gobernar la familia es un reto de cada matrimonio, de cada hombre. Amén, Dios te bendiga. De cada mujer. Eso es un equipo de trabajo. Hermano, uno tiene que enseñarle a los hijos valores, principios. Yo reconozco que yo me he descuidado en algo, ¿y saben qué? Y en enseñarle a estas niñas lo que significa el afecto, la ternura. Y estoy muy seguro de que, hablaba yo con mi esposa estos días, a mi niña Sara le faltarán por ahí 10 años con nosotros y mucho para irse. Pero ella con ese, ¿cómo se llama eso? Con el silencio que maneja, va a hacer sufrir a un hombre. Y eso nosotros no nos hemos puesto en la tarea de decir
cómo se trata a un hombre, mi niña, cómo se recibe a un hombre en casa, mi esposo, ¿cierto? ¿Cómo se lidia con esto? Tremenda indolencia, ¿no? Tremenda negligencia. Usted le ha hablado a sus hijos sobre el tema del hogar, del matrimonio. Posteriormente, los que van a sufrir son ellos, y eso será anotado a nuestra cuenta, a los padres. Porque hay mujeres que no aprendieron a dar afecto en casa, eso lo anotaron a los padres. No recibieron afecto. Y si no recibieron, mucho menos les iban a enseñar a tratar a una pareja, ¿cierto? A un hombre, a una mujer. Luego, quien lleva el bulto es, ¿quién? El marido o la esposa. ¿Claro? Pero eso se lo pasamos a gente ignorante, que no eran cristianos, pero nosotros, ¿cierto? Como cristianos, teniendo la herramienta. Si alguien se va a casar dentro de nosotros, ¿sabe usted tratar a un hombre? ¿Sabe usted cómo es el maní, como dice el dicho, con un matrimonio? ¿Ha pedido acaso que se le den algunas instrucciones sobre la parte esta? Para no ir a cometer errores. ¿Sabe usted hacer una sopa de lenteja bien buena? Porque una cosa es comerse una sopa de lenteja con la superficie llena de agua, ¿cierto? Y otra cosa es comérsela bien hecha. Amén, ¿cierto? ¿Sabe usted realmente hacer un sancocho? ¿Un sudado? ¿Sabe hacer comidas diferentes a lo qué? Diferentes a lo clásico. Lo clásico en nosotros son frijoles, sancocho, sudado. Frijoles, sancocho, sudado. Frijoles, sancocho, sudado. Y arroz con huevo. Pero se sabe hacer otras cosas. Bueno. Otra señal de deterioro en muchas familias es poco o nada de vida devocional en familia. Ay. Llevemos poco o nada de vida devocional en familia. Otra, materialismo y consumismo en casa. Todo bueno y costoso. Esto es otra señal de deterioro, ¿no? Materialismo y consumismo en casa. Todo bueno y costoso. A mí no me vaya a dar ese parcito de tenis que vale para 10.000 pesos, dice la esposa. Esa faldita por ahí es mala muerte, ¿no? Esa blusita. Eso es señal de deterioro. Si su esposo ganara 3 millones de pesos mensual, bueno. Pero ¿cómo hace para ganar el mínimo? Para dar cosas costosas. No se puede. Después hablamos más de esto. Hijos rebeldes y carnales en casa. ¿Señal de qué? De deterioro en muchas familias hoy. ¿Cuál es la cuarta? Hijos rebeldes y carnales en casa. Ahora, hay que establecer también una diferencia. Si el hijo es rebelde y carnal, ¿cierto? No por culpa de ella, sino que ella o él llegaron al evangelio ya estando esos hijos todos arriba. Pues eso es de control también, ¿cierto? Con la ayuda de Dios, pero eso ya está así. Y Dios ya algún día tomará el control de esto mediante oraciones y ayunos y cosas. Pero en una vida que desde niños ellos están ahí y vivan ellos una vida carnal y todas estas cosas, es señal de deterioro. Esposos y padres irresponsables y livianos. Esta es otra.
esposos y padres irresponsables y livianos. Ay, yo me pongo a ver la palmadita que le da, me da como una cosa, hombre. Me pongo a verle la palmadita que le da, estate quieto. Y claro, el hijito ese se luce más y claro, una sobadita ahí. Con esto no le estoy induciendo a que tenga castigos, ¿cierto? Drásticos. Y el regañito es nada. Gloria a Dios. Es señal de deterioro, hermano. Esos desacuerdos que hay en muchas parejas para reprender a los hijos. Ese rivalismo que hay es señal de deterioro, hermanos y hermanas. ¿Qué vamos a hacer entonces con todo esto que manifiesta un deterioro dentro de la familia y dentro de la iglesia? Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? Pedirle a Dios que nos ayude en esto con toda humildad y nos permita resanar esas grietas que hay. Pedirle al Señor que nos colabore, ¿cierto? Sí, que nos dé la sabiduría de reconocer la humildad para reconocer todo esto y podamos entrar a curar, a tapar esas grietas, no con un papel superficial, hermanos, sino, hermanos, con esfuerzo, con tener acuerdos en casa. Bueno, mi amor, usted va a hacer así y así, y yo voy a hacer así y así. Vamos a estar de acuerdo acá, porque cierto, en este último que tuvimos, si un niño no lo cogemos desde pelado, desde peladito, y lo levantamos enderezadito con la vara de la palabra, ese se va a levantar torcido y luego, hermanos, es muy posible que nos ponga a marchar a nosotros también. Imagínese uno bien ancianito y el hijito dice, no, vente para acá, ¿cierto? Y luego, hermanos, ellos manipulando, ¿cierto? Y por una libra de arroz que quizá le den a usted, por una camisa que le den el día del padre, y ya lo pongan a usted, querido padre ya anciano, a correr de aquí para allá de cuenta de ellos, a teñirse las cejas y el pelo, ¿cierto? A hacerse ¿cómo se llama? Las cirugías estéticas por influencia de ellos, porque hay hijos que gobiernan a sus padres, cristianos los gobiernan, todo por esto, porque no se tomó, hermanos, los correctivos desde pelados, desde niños. Si tiene esto claro, vamos a orarle al Señor y a pedirle que por favor nos abra estos ojos, hermanos, nos ayude a poder entender esto y a ponerlo en práctica, ¿cierto? Para que podamos ser una iglesia sana, una iglesia de bendición, un hogar de bendición, ¿cierto? No un hogar de paso. Un hogar de paso es aquel que llega alguien ahí, se queda durmiendo y ya. Y al otro día se va o a los pocos días. La iglesia no es un hogar de paso. Es un lugar donde la gente debe de quedarse. Gloria a Jesús. Ahí, en familia. Gloria a Jesús. Amén. Oramos a Dios precioso, que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias Señor por tu bendición. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por tu fidelidad. Gracias Señor por tu hermosura. Gracias Dios por tu presencia. Gracias Dios por tu amor. Oh Dios, te alabo Padre Santo. Te doy alabanzas por estas enseñanzas que nos dan vida a los que podemos con sencillez, Señor, ponerlas en nuestro corazón. Dios, te pido, Señor, nos ayudes. Te pido, Dios, bueno, Padre, en mi sentido, en mi caso, por favor, ten compasión de mí, Dios mío. Señor,
Yo también he fallado mucho, Padre Santo, en algunos aspectos que hemos visto, oh Dios, de una iglesia deteriorada. Dios mío, Señor, te pido, por favor, desde este lugar, desde este altar, Dios mío, ten compasión de mí. No mire mi ignorancia, Dios mío, mis faltas, mi indolencia, mi negligencia. Padre, te pido tu bendición. Señor Dios, me ayudes a caer en cuenta por experiencias bonitas contigo, Dios mío. Señor Dios, por experiencias claras, Dios mío, no porque otro esté ahí, Señor, presionando. No, Dios mío, yo quiero, Señor Dios, Padre, tener contigo, Dios mío, esos tratos hermosos que caracterizan, Señor, oh Padre Santo, a un Dios poderoso como tú y a un cristiano humilde, Señor, que reconoce sus falencias, sus errores, sus cosas. Dios mío, ten compasión. Tú has sido tan bueno, Dios mío, Señor Dios. Tú has sido tan hermoso y tan paciente. Cuando tú me miras, Señor Dios, me miras con un amor tan tremendo, tan hermoso, con una paciencia tan indescriptible, Señor Dios, que tengo que callar, Dios mío. No tengo forma de hablar, Padre Santo, Dios. Ten misericordia, oh Señor. Me presento ante ti, Padre Santo. Ayúdame, Señor. Soy el primero que debo de tener todas las cosas en orden. Dios mío, ten compasión, Señor. Te lo pido, Padre Santo, Dios mío. Te agradezco esta oportunidad que nos han dado de estar en casa tuya, Dios mío. Gracias, Señor. Padre Santo, gracias por tu gloria. Señor, gracias. Felices, Señor, contigo en el corazón, Señor. Vamos a nuestros hogares, a nuestro descanso, para la continuación de la labor el día de mañana, Señor. Guárdanos a todos, Padre. Guarda a mis hermanos en casa. Aleluya. Mi hermana Elena, Dios mío, por favor, ayúdala, Señor, en su recuperación. Las cirugías, Padre Santo. Mi hermana Valeria, ayúdala, Padre Santo, Dios mío. Señor, glorifícate en todos mis hermanos y hermanas, Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, cércanos, defiéndenos, acampa a nuestro alrededor, Señor Dios, Padre Santísimo, bienvenido, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el próximo domingo en la transmisión dominical. Hermanos, pero acuérdense entonces de la conferencia, ya sábado, 8:30 o 9 de la mañana, conferencia misionera. Y luego como a las 5 de la tarde, segunda parte de una conferencia misionera. Hermanos, que Dios los bendiga. Feliz noche. Abrazos.